Punto número uno, en cuanto a la opinión fundamentada sobre si fue adecuada o no la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, me parece que completamente sí, defiende bien al señor Lagos, el Estado quien debió de haberlo protegido de su país, no hizo lo que tenía que hacer, por decirlo de alguna manera, y cuando fue escalado el caso a la Corte Americana, los causales imputados nos damos cuenta que fueron completamente arbitrarios y contrarios a derecho, donde se impugnó la decisión, pero se les olvidó, inclusive cuando en segunda oportunidad, segunda instancia, se impugna sobre un derecho de amparo por la decisión de tanto la empresa como del Estado, también fue negado, cosa que digamos que fue completamente eh, sesgado por el mismo Estado. Se impugna la decisión, se toman los artículos de la Corte, el 1.1, el 13.8 y el 16, donde explica de qué manera fue violentada sus derechos, sobre todo de la parte donde es clave que él es la voz de los trabajadores y no solamente fue retirado de su cargo, sino también se violentó a los trabajadores, el cual él representaba, de una manera electoral y permitida. De la explicación de los principios rectores del derecho al trabajo en México que fueron violentados, nos basamos sobre todo en la indemnización constitucional del artículo 123. Pudiéramos ser un poquito más específicos en el apartado A de la fracción 22, donde nos habla ampliamente de lo que dispone que el patrón despide al trabajador sin causa justificada y de la retribución que tiene que tener el trabajador, en este caso por lo menos con el importe de 3 meses de salario. Y también nos habla que hay una parte no solo de indemnización, si hay a petición una acción de reinstalación, que ya sería en la mediación. También nos habla de la Ley Federal del Trabajo cuando el trabajador no incumple con las obligaciones derivadas del contrato de trabajo o en su caso del reglamento interior de trabajo, hablando de México, no se incurre en alguna de las causales de rescisión y aún así el patrón decide dar por terminada la relación laboral, el despido será injustificado. La Ley Federal del Trabajo establece también que si el patrón rescinde la relación laboral, pero no notifica al trabajador el aviso de rescisión laboral, el despido será también injustificado. El despido injustificado, recalca, consiste precisamente en que el patrón de manera unilateral decide terminar la relación laboral con el trabajador. Sabemos que en las prácticas, en estos casos, además existen causales de despido justificados, donde hay información confidencial y en ese caso no sería justificado, cosa que acá representaba a otros trabajadores y no es el caso, pero me pareció importante decirlo sobre la parte de México. Sobre los convenios internacionales que México ha celebrado para proteger a los trabajadores, podemos encontrar varios. Vale la pena mencionarlos, porque sí son muchos y es algo que nuestro país siempre se ha caracterizado por. Los convenios fundamentales de la OIT, que los podemos encontrar en el portal de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, con actualización del 9 de marzo del 2021, nos indica por el orden: convenio relativo a la libertad sindical y a la protección del derecho de sindicación, firmado en el 48. Convenio relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y de negociación colectiva, del 49. Convenio relativo al trabajo forzoso u obligatorio, en el 30. En el 57, convenio relativo a la abolición del trabajo forzoso.
En el 73, convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo. En el 99, convención sobre la prohibición de las peores formas de trabajo infantil y la acción inmediata para su eliminación. En el 51, convenio relativo a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor. Y en el 58, convenio relativo a la discriminación en materia de empleo y ocupación. En México también, además de los 3 meses de salario por concepto de indemnización constitucional, está también la prima antigüedad, consistente en la retribución de 12 días de salario por cada año de servicio prestado. También hay otros artículos como el 40 y el 48 de la Ley Federal de Trabajo. Y a partes proporcionales también podemos encontrar, sin dejar a un lado lo que tiene que ver con vacaciones y sus primas. Y también tiene que estar dentro de los montos y los elementos, las prestaciones generadas. Y estas serán sumadas y actualizadas con las últimas prestaciones, así como su último sueldo. Esto es importante en México, y sin saber el caso del señor Lagos, de su contrato, si en este caso fuera por tiempo indeterminado, la indemnización consistirá de 20 días de salario por año de servicio prestado, más las prestaciones de ley. Es muy importante saber que si el despido es injustificado, cuentas con 2 meses para demandar. Si cuando ocurrió el despido, de acuerdo con lo establecido en el artículo 518 de la Ley Federal de Trabajo.